¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Listos para acompañarlos con la información del día. Gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias. Estos son los temas que vamos a estar revisando en instantes. Partiremos, por supuesto, analizando a fondo lo que ha ocurrido en torno a las declaraciones que entregó Ángela Vivanco el fin de semana, que han abierto una discusión amplia, bien profunda y compleja respecto a la crisis de las ISAPRES. Las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema generaron todo una incertidumbre, un escenario de incertidumbre respecto a la aplicación del fallo de la Corte. Esto porque ayer hubo varias reacciones. De partida, la Corte Suprema decía que era necesario analizar en detalle las declaraciones de Ángela Vivanco, quien luego dijo que hablaba a título personal y no a nombre de la tercera sala que emitió el controvertido fallo. De hecho, uno de los integrantes de esa sala, Sergio Muñoz, suspendió sus vacaciones, decide volver para poder también participar de los debates y discusiones que internamente se están dando. Hubo reacciones en el gobierno también que pidió un recurso de aclaración, lo mismo hicieron las ISAPRES, pero el escenario pareciera complejizarse mucho a partir de lo que ha declarado precisamente Vivanco este fin de semana. Ya les contamos sobre todas las reacciones y los caminos que se abren de discusión para implementar el fallo que promete cambiar la industria aseguradora privada de salud. También vamos a contarles sobre los pasos que está dando el Ministerio de Hacienda contra el tiempo para poder generar acuerdos políticos y llevar un nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso. En la oposición han sido bien claros, insisten en que no están dispuestos a avanzar en un proyecto similar al que ya se rechazó en la Cámara de Diputados y por eso exigen que se enfoque la discusión fundamentalmente en las medidas anti-elusión y anti-evasión. Mientras tanto, el ministro Marcel dice que va a conversar con todos los actores independientes de lo que hayan planteado previamente, de las opiniones que hayan emitido para buscar ese consenso necesario. Ya les contamos más sobre los pasos del secretario de Estado. Y ayer por la tarde, a eso de las 6 de la tarde, el gobierno confirmaba que la estrategia política respecto a los retiros previsionales se acelera en el Congreso. Puso suma urgencia a la discusión del sexto retiro. Eso significa que hoy debería votarse ya en la Comisión de Constitución. Eso no quiere decir que esté respaldando la iniciativa, por el contrario, el gobierno se opone y por lo mismo, como considera que no están los votos en el Congreso, apuesta a un descarte rápido de esta iniciativa. Ya les contamos también sobre cuál es la discusión que viene en el Congreso. Y por último les contamos también sobre los lanzamientos que anunció ayer Apple y que tienen como una de las grandes novedades una visera, una antiparra que le va a permitir a los usuarios de los productos Apple una nueva inmersión en el ecosistema precisamente de la compañía, con muchos instrumentos de realidad virtual y de realidad aumentada que prometen cambiar la forma en la que estamos interactuando hoy día con las distintas plataformas de la empresa. Es una apuesta importante que lo que busca es competir también con el reciente anuncio de Meta, la matriz de Facebook. Ya les contamos más también sobre eso en unos minutos. Y como siempre, nuestro resumen lo cerramos con algunos números que ustedes necesitan conocer para partir el día con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las bolsas a nivel internacional. En Europa hay caídas leves, eso sí, de 0,29% en el Eurostoxx, similar también en Londres. Más temprano, en cambio, en Asia hubo una ganancia importante en la bolsa de Japón, donde hubo un alza de 0,9%. Hong Kong, en tanto, cayó, pero muy poquito, 0,05% en la bolsa del Hang Seng. Mientras ayer el IPSA sigue por sobre los 5.600 puntos, subió, pero bien poco, 0,02%, mientras que el dólar, en tanto, cayó y llegó a los 798 pesos en el mercado local. Bien, partamos entonces contándoles sobre esta crisis que se reaviva en torno a las ISAPRES. Después de las declaraciones que dio la ministra vocera de la Corte, Ángela Vivanco, se abrió un escenario de alta incertidumbre respecto a los alcances que tiene el fallo de la Corte Suprema y a cómo se va a implementar. ¿Será de carácter restrictivo solo para los demandantes, como planteó la ministra, o finalmente será de aplicación general, como había interpretado, por ejemplo, el gobierno? Son algunas de las dudas que quedan en el aire. Lo cierto es que el escenario, en vez de esclarecerse con esas declaraciones, se hizo bastante más incierto, con reacciones desde el gobierno hasta el Congreso, pasando por supuesto por las mismas ISAPRES. Los detalles en la siguiente nota. No puedo ir al pleno. Hasta esa hora pocas señales había dado en el Palacio de Tribunales la ministra Ángela Vivanco tras sus controvertidos dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Conversación obligada en la Corte Suprema. ¿Y va a conversar con ella, presidente? ¿Le va a pedir quizás explicaciones a raíz de la entrevista o no?
Antes del pleno fue justamente el momento que usó la magistrada para aclarar su entrevista con La Tercera, donde dijo que la devolución de excedentes era solo para quienes demandaron. Ministra, le queremos preguntar sobre su cambio de criterio, porque en marzo usted había dicho que era... ¿Hay un cambio de criterio? No, ninguno. No le puedo decir que la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la sala, no yo. Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala. Una entrevista que Ángela Vivanco dio como presidenta subrogante de la Tercera Sala, que ahora recibirá el recurso de aclaración anunciado por el gobierno. Hasta entonces el Pleno determinó no pronunciarse públicamente sobre el fallo. No le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la Tercera Sala. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella. Las declaraciones de prensa no son una fuente de derecho en nuestro país. Son los fallos los que son relevantes y por tanto lo que corresponde es que ese punto sea precisado. Precisión ante la sorpresa que causó en La Moneda una interpretación que puso en duda lo que a 6 meses de transcurrido el fallo se había entendido por todos los actores como una determinación que aplicaría para todos los afiliados. La Corte lo que buscaba además era tratar de reducir las condiciones de judicialización y entonces hay que evitar que produzcamos un contraefecto, ¿no? Y es que la manera de abordar la sentencia sea con más judicialización. Puede tener precedente, además generar precedentes complejos, que solamente aquellos que demandan tengan una retribución, porque además hay muchos que se les ha rechazado la demanda. Una preocupación que también manifestó en entrevista con Chilevisión Noticias el presidente de la República. Creo que es importante hacer referencia al fallo y no a las entrevistas. Y los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas. Entonces, por lo tanto, dice que es para todos, no solamente para los... Eso es lo que todos entendíamos que decía el fallo. Interpretación que también se abordó en la Comisión de Salud del Senado, donde la Superintendencia de Salud informó sobre el método y el cálculo que se consideró para interpretar el fallo. Hay que ser adivino para decir que la situación que se ha ocasionado con la Corte Suprema este fin de semana, con declaraciones de la ministra Vivanco, cambian el escenario. Hay una oportunidad única de tener el tema resuelto de fortalecimiento FONASA en 3-4 semanas, mientras se resuelve este tema. ¿Qué va a ocurrir con todas aquellas miles de personas que por no haber tenido acceso a un abogado no pudieron recurrir y por lo tanto pudieran verse excluidos? Por eso es que el Ministerio de Salud nuevamente insistió a las ISAPRES que ingresaran junto al Ejecutivo recursos de aclaración. Quiero preguntar a la Asociación de ISAPRES si va a presentar un recurso de aclaración. Esto se lo planteamos desde la primera reunión que tuvimos juntos cuando salió la sentencia. Aunque la Asociación de ISAPRES aseguró que la aclaración solo la pueden hacer los incumbentes. Vida 3 y Banmédica presentaron recursos. La ministra Vivanco de alguna forma agrega elementos que no habían sido considerado anteriormente y se abre a una interpretación un tanto distinta a la que se había entendido universalmente. La superintendencia no cuenta con la información de cuántas personas han recurrido a los tribunales. La instrucción que nos ha otorgado la Corte Suprema es dar cumplimiento a un fallo que tenía las características que ya todos hemos mencionado. Según cifras del Poder Judicial, a 2022 se han ingresado más de 668.000 recursos de protección contra las ISAPRES por distintas materias, como el alza de los precios. En tanto, el Pleno de la Corte Suprema resolvió que no tiene competencia para pronunciarse sobre el fallo. 8:09, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos ayer, el gobierno decidió aplicar suma urgencia a la discusión sobre el sexto retiro que está en el Congreso. No significa eso que esté respaldando la iniciativa, sino más bien que quiere cerrar esa discusión y evitar que se mantenga abierta como franco político por más tiempo. Hoy entonces, de esta forma, con esta discusión inmediata que ha aplicado el gobierno, será votado entonces en la Comisión de Constitución de la Cámara y de esa manera entonces se podría cerrar esta discusión que han alentado sobre todo algunos grupos marginales dentro del Congreso. No es una iniciativa que tenga un respaldo mayoritario y por lo mismo entonces el gobierno apuesta que con el rechazo ya podría ir cerrando esta discusión y evitar la presión política que significaba también en el Parlamento, sobre todo desde algunos sectores dentro del oficialismo que todavía plantean o ven alguna expectativa respecto a la aprobación de esta iniciativa que lo que busca es propiciar, como ya hemos visto anteriormente, un retiro del 10% por una sexta ocasión, que en la práctica en realidad es el sexto proyecto que se presenta en esta materia, pero en lo concreto de aprobarse sería el cuarto retiro efectivo. De todas maneras, el escenario político es bien distinto al que veíamos hace un par de años atrás cuando se aprobaron los otros retiros. Hoy día hay menos respaldo, sobre todo con la
evidencia de los efectos nocivos que ha generado esta política. Por lo demás, hay también un escenario económico distinto al que se había generado en el contexto de la pandemia o en los meses posteriores. Escuchemos reacciones en el Congreso tras el anuncio que hizo el gobierno ayer. La comisión lo que hace es una recomendación a la sala, y si la sala aprueba estos proyectos fusionados de retiro, vuelve a la comisión y dentro del plazo que establece la suburgencia, vale decir, dentro de un plazo de 6 días, debiéramos evacuar el informe, en particular en la comisión. Vale decir, ahí se avanza con indicaciones, con las distintas formas o alternativas que propongan las y los diputados, y debiera votarse la próxima semana, había consideración de estos 6 días de discusión inmediata, en sala nuevamente. Que se va a repetir un poco tal como se rechazaron los retiros anteriores, y también el autopréstamo, que es la referencia más cercana, que solo obtuvo 39 votos de los 89 requeridos, que son los 4/7 de una reforma constitucional. Es muy difícil que en 2 meses 50 diputados o diputados cambien su parecer. Lo que ha hecho el Ejecutivo es ingresar a una discusión inmediata, te da 5 días para votarlo en sala, probablemente hagan lo mismo. Si es que pasara, harían lo mismo en el Senado, pero nuestro vaticinio es que no va a pasar de la Cámara de Diputados, que va a ser ampliamente rechazado, y evidentemente que los votos que hay que mirar es de aquellos que votaron todos los otros retiros a favor y ahora que son gobierno habrían cambiado de opinión. Todas las incertidumbres le hacen mal a Chile, no importa si es la constitucional, no importa si son leyes nefastas como esta, todas las incertidumbres que podamos ir cerrando es positivo. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de algunos datos bien preocupantes respecto al sector inmobiliario, sobre todo acá en la región metropolitana, pero que es un buen reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. El stock de departamentos, la oferta de departamentos con entrega inmediata ha alcanzado un nivel récord, de acuerdo a los datos que se han conocido recientemente y que corresponden al mes de mayo. De hecho, esto ha repercutido ya en los precios en los departamentos en la región. De acuerdo al informe que publica hoy día el diario La Tercera y que ha elaborado el portal inmobiliario TokTok, revela que en mayo de 2023 la oferta de departamentos de entrega inmediata alcanzó un registro histórico con más de 22.000 unidades disponibles. Eso refleja fundamentalmente un lento proceso de venta y de liquidación del stock disponible de viviendas en la región metropolitana. De hecho, el nivel de desestimiento de departamentos por mes acá en la región metropolitana también alcanza niveles históricos. Llegó a 497 en el mes de abril. Esta cifra es histórica, dicen desde TokTok, lo que significa que el nivel de oferta disponible, no solo el de departamentos con entrega inmediata, sino el total de stock disponible está llegando a cerca de 70.000 unidades. Y de acuerdo a lo que plantea Daniel Cerey, gerente de TokTok, nunca habíamos tenido tanta oferta en la región metropolitana. Incluso cuando se enfrentó la crisis subprime en el año 2008, de acuerdo a esos antecedentes. Esto como reflejo fundamentalmente de condiciones para acceder a financiamiento que son cada vez más estrictas por parte de los bancos y de niveles de tasa que también están en niveles récord, ya lo hemos visto en los últimos trimestres. Bueno, esto está repercutiendo también, de acuerdo a datos de la Cámara Chilena de la Construcción, en el precio de viviendas nuevas, que ha registrado una fuerte baja de cerca de 12% este año en medio de una demanda que está muy débil y una oferta también que está aumentando. En enero-marzo el valor promedio se situó en 3.624 UF, cayendo por 4 trimestres consecutivos, de acuerdo a los datos que maneja la Cámara. Así el mercado residencial a nivel nacional, esto ya incluye no solo departamentos, sino también casas, llegó a 10.120 unidades vendidas en el primer trimestre del 2023. El promedio histórico está en torno a 15.000 unidades por trimestre. 8:15, y antes de irnos a una pausa les vamos a contar sobre lo que ha ocurrido ayer en el evento, muy esperado por cierto, que ha llevado adelante Apple, donde presenta sus nuevos productos y las innovaciones en su catálogo. Bueno, en este contexto ayer el CEO de la compañía, Tim Cook, lanzó como uno de los grandes anuncios unos nuevos lentes de realidad mixta. Son una especie más bien de antiparras, como las que se ocupan para esquiar, por ejemplo, y que aparece como una de las grandes innovaciones y uno de los productos, dicen desde la empresa, más ambiciosos que se hayan diseñado hasta ahora.
Esto se dio en el contexto de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, donde la compañía presenta las novedades en sus productos. Y bueno, ¿y qué consiste este nuevo Apple Vision Pro, como se ha llamado al producto? Es la combinación, dijo Tim Cook, de contenido digital con el mundo real que puede desbloquear experiencias como nunca antes. Así presentaba esta plataforma de realidad aumentada con un producto que es nuevo y que han tildado en la compañía como revolucionario, porque lo que hace es mezclar los espacios físicos en los que se encuentra el usuario con contenido digital que se ve precisamente en una experiencia más inmersiva, similar a la que hoy día entregan otros productos de realidad aumentada, pero con esta combinación con el espacio físico que lo hace distintivo. El precio será alto, bordeará los $3.499 en su lanzamiento, pero de todas maneras promete generar cambios bien importantes sobre la forma en la que se consume el contenido y las aplicaciones que ofrece Apple como una de las grandes innovaciones para este año 2023. Bien, estamos de vuelta a 8:19 y vamos a conversar en la entrevista del día de hoy sobre la próxima discusión de la reforma tributaria, después de los lineamientos que ha entregado el gobierno a partir de la cuenta pública, que reaviva esta discusión que se va a dar en el Congreso. Vamos a conversar de este tema con el presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Bernardo? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, el gobierno vuelve a instalar este tema. Se plantea un plazo también antes de fines de julio llegar al Senado con esta nueva propuesta que tiene una característica bien particular y un requisito, digamos. 2/3 necesita del Senado para poder avanzar con esta iniciativa después del rechazo de marzo. En ese contexto, Bernardo, ¿de qué forma se debe plantear a su juicio este debate sobre la reforma tributaria? Bueno, se debe plantear dejando el concepto de reforma tributaria aislado y transformándolo en un pacto fiscal. Y para que no sean solamente palabras, creo que un pacto fiscal, además de medidas recaudatorias, como proponía la reforma original, que eran muy precisas y muy claras, en mi opinión, muchas de ellas negativas, debe tener también medidas tan precisas como las anteriores relacionadas con modernizar el Estado. Y modernizar el Estado no es solamente hacer el gasto público más eficiente, que suena simple, porque para que el gasto público sea más eficiente, por ejemplo, el Estado tiene que tener a los mejores profesionales, los funcionarios públicos tienen que tener movilidad, como cualquier chileno. Un chileno, si se evalúa su desempeño y el desempeño es negativo, bueno, probablemente en el fondo va a tener que salir de ese trabajo. En el Estado hay inamovilidad, en el Estado hay designaciones políticas, en el Estado cada vez que asume un gobierno, probablemente 2/3 de los directivos de instituciones del Estado son removidos. Eso ocurre en todos los gobiernos con todos los signos políticos. Es imposible tener una buena gestión del Estado, tener un Estado al servicio de los ciudadanos, si es que los directivos de los principales organismos públicos cambian cada 4 años. Así como también es imposible asegurar un Estado al servicio de los ciudadanos si los funcionarios públicos gozan de un privilegio que nadie más tiene, Bernardo, que es la inmovilidad. ¿Y eso cabe dentro de la discusión que está planteando el gobierno? ¿Ven esa sintonía con lo que ha planteado como principios, por ejemplo, el ministro Marcel? En Tolerancia Cero delineaba algo de eso, de los principios que deberían guiar esta discusión. Bueno, efectivamente dijo que tenía que tener principios, ¿no es cierto?, generales de un sistema tributario que fuera no solamente para esta reforma, sino que para el largo plazo. Y también dijo que tenía que haber una modernización del Estado. De hecho, hizo referencia a nuestro planteamiento en la entrevista que usted mencionó en Tolerancia Cero, de que la modernización del Estado, del empleo público, era un pilar fundamental. Y es una agenda que está 100% consensuada por todos los sectores técnicos. Acuérdese usted que hubo una propuesta de 4 centros de pensamiento: Chile 21, Espacio Público, Centro de Estudios Públicos y Libertad de Desarrollo, o sea, totalmente transversal, para modernizar el régimen del empleo público. Y nunca se acomete. Es el típico caso, en el fondo, que hay consenso total, pero cada vez que asume un gobierno se pierde la voluntad reformista. Y eso creo que es el momento para romper esa inercia. Y es fundamental incorporarlo en el concepto de pacto fiscal. Solo así se diferencia un pacto fiscal de una reforma tributaria meramente recaudadora. Lamentablemente yo le escuché al presidente Boric en su discurso esto, y sin embargo al ministro Marcel le escuché lo del pacto fiscal. Entonces tiene que seguir ahí, me imagino yo, trabajando el ministro Marcel para convencer al gobierno completo de que el pacto fiscal incluye pilares fundamentales como modernizar el Estado. ¿Usted siente que ahí hay dos miradas distintas respecto a lo que se va a discutir?
Bueno, si usted escucha la cuenta del presidente, habló todo el tiempo de reforma tributaria, habló de recaudar más. No solamente habló de recaudar más, sino que agregó usos. Agregó usos como la condonación de los créditos con aval del Estado, agregó la deuda histórica de los profesores, que si bien estaban en su agenda, la realidad básicamente había hecho que la autoridad económica, al menos el ministro Marcel, dijera que esto no es prioritario hoy día. Sin embargo, el presidente lo reincorpora en la discusión. Lamentablemente, eso obviamente aleja las posiciones, a pesar de que el ministro Marcel a partir del domingo ha intentado acercarlas, diciendo que el crédito con aval del Estado no estaría en los usos de la reforma tributaria, pero sí mantuvo la condonación de la deuda, el perdón de la deuda histórica de los profesores. Entonces, bueno, hay que definir cuáles son los usos. Y segundo, un tercer pilar es, Sebastián, creo yo, fundamental en un pacto fiscal, que un sistema tributario incentive el ahorro y la inversión. Esto podrá parecer que lo repetimos quienes estamos en el mundo empresarial como majaderamente, pero vaya que importante cuando tenemos una economía que está bastante deteriorada, que no está generando empleos formales. Piensa usted que llevamos más de una década en un estancamiento secular, como lo llama Óscar Landerreche. Estancamiento en productividad, estancamiento en generación de empleos formales, Bernardo, estancamiento en el producto per cápita. Sí, y ahí, por ejemplo, hablando de instrumentos específicos, ¿qué herramientas cree usted que se pueden utilizar para poder reactivar la inversión también, o que hoy día aparecen como prioritarios y que sean compatibles también con otros objetivos de recaudación, que es lo que quiere el gobierno? Bueno, el gobierno nunca habla el gobierno siempre presenta esto como si fuera una torta estática, como si no hubiera una base que la hace crecer, y esa base es el crecimiento. ¿Y cómo se crece? Se crece cuando las empresas de todos los años son dinámicas, cuando las empresas están invirtiendo en muchos proyectos, algunos de ellos serán fallidos, otros serán exitosos, pero hay tantos proyectos en el fondo paralelamente desarrollándose que al final los exitosos terminan siendo más que los fallidos, y eso genera más empleo formal, genera más recaudación tributaria. Y hace rato que Chile perdió ese dinamismo. Y no lo perdió a nivel de las grandes empresas. Siempre se presume que nuestro planteamiento es en defensa de las grandes empresas, que no queremos que se suban los impuestos. Aquí los que realmente sufren son los que más debiéramos beneficiar, que son las empresas que quieren crecer en Chile. ¿Piensa usted por qué los emprendedores que están detrás de Corner Shop, detrás de Not Company, lo primero que hacen cuando empiezan a crecer es irse y se domicilian en otros países? Bueno, en parte porque el sistema tributario chileno no acompaña el crecimiento de las empresas. Si tú eres una pyme y vendes más de 75.000 UF, inmediatamente pasas a un régimen tributario mucho peor. ¿Qué incentivo entonces hay para crecer? Si tú eres una pyme y estás pagando el sueldo mínimo, que ahora es de 500.000 pesos, bueno, dejas de ser pyme y pierdes el subsidio que recién se acordó. Entonces, hace rato en la revista El Economist nos advertía, ojo con políticas públicas que están siempre generando en el fondo esquemas regulatorios específicos para empresas pequeñas, porque estas finalmente no tienen incentivos para crecer. Bernardo, entonces aquí ¿qué es lo que Chile no es propicio ni para la pyme que quiere crecer, ni para el emprendedor que perfectamente puede seguir creciendo en Chile, ni para la empresa mediana que está por ahí en la medianía, digamos, y que quiere ojalá duplicar su tamaño, digamos. Bernardo, ahora, de todo lo que usted nos ha contado esta mañana, entonces lo que se delinea es una oportunidad, ¿no?, para llegar a un buen pacto fiscal que incorpore todos estos instrumentos y que sea mucho más amplio que solo una reforma recaudatoria. Y lo conversaba hace un tiempo con un empresario, un líder empresarial, que decía, mire, es un buen momento para negociar una reforma y que tengamos una certeza de muy largo plazo, para no estar discutiendo una reforma tributaria cada un par de años o cada gobierno. ¿Cree entonces usted que se está delineando esa oportunidad? Bueno, depende mucho en el fondo de que los actores políticos pongan en la mesa las propuestas, porque uno puede tener ideas muy creativas, pero si el gobierno las pone en la mesa, no dejan de ser ideas teóricas. Y por lo tanto, lo otro que se echó de menos es que si el presidente pensaba que era necesario aprobar la reforma tributaria en el mes de julio, que no queda nada, bueno, hace rato tendrían que estar en la mesa del debate público cuáles son esas propuestas, digamos, cuáles son las propuestas de moderación del Estado. O sea, aquí no estamos hablando de retórica, aquí no estamos hablando de decir, mire, vamos a hacer más eficiente el gasto público, es fácil decirlo. Yo esperaría que el gobierno del presidente Boric ingresara un proyecto de ley donde cambia el régimen del empleo público, que está 100% consensuado ese cambio. Ya lo está ayudando la Constitución, porque la Constitución, el borrador del anteproyecto de los expertos lo menciona, pero obviamente deja la ley, en el fondo, que se ejecute esa modernización del empleo público. ¿Por qué no el presidente se anticipa e ingresa un proyecto de ley en esa materia?
En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer ya, que está, por así decirlo, habilitando el anteproyecto de los expertos constitucional, pero podría perfectamente anticiparse la discusión legislativa. Entonces, esto no puede ser retórica, no puede decir, mire, evaluaremos los programas públicos, seleccionaremos los mejores, eliminaremos los peores, en fin, haremos una evaluación de desempeño en el empleo público de verdad, cosa que nunca ocurrió. Piense usted que todos los funcionarios públicos tienen 100% de desempeño. Eso ahora, no ocurre en ninguna empresa privada, digamos. Bernardo, eso entonces, políticamente tiene que también... ser ingreso de proyectos de ley específicos en esta dirección. Ahora, políticamente eso también es difícil, hay muchas resistencias dentro del mismo aparato estatal. De hecho, el gobierno anterior, con el ministro de Hacienda de aquel entonces, Ignacio Briones, ponía énfasis también en asuntos de eficiencia, de evaluación de proyectos, pero el asunto no cambió mucho tampoco, a pesar de todas las ganas y la voluntad política que había por parte del gobierno, por lo menos. Bueno, el ministro Briones hizo una columna el fin de semana donde indica que hay un proyecto de ley ingresado. O sea, corrijo mi recomendación, el proyecto de ley está. Simplemente tiene que ser rescatado de la siesta y reactivarse su discusión. El proyecto de ley que modernice el régimen del empleo público. Por supuesto que es difícil. ¿Qué política pública que tiene una mirada de largo plazo no es difícil en la contingencia de corto plazo? Si el sistema político se limita a hacer aquello que alguien definió, no sé quién, que sería políticamente viable, vamos a estar siempre parchando los sistemas regulatorios. Y eso no es bueno. O sea, por ejemplo, otro ejemplo de por qué las pymes les cuesta más crecer. Se aumenta el salario mínimo, se les ofrece un subsidio como compensación, pero eso no las incentiva a crecer. Se reduce la jornada y se les ofrece, ¿no es cierto?, un espacio de flexibilidad de que la jornada se compute en 30 días en circunstancias que todos los países que admiramos, las jornadas laborales de 40, 42 horas, se computan en un año. O sea, las empresas tienen la flexibilidad para poder, en el fondo, hacer distintos regímenes de jornada laboral, siempre y cuando en el año promedia, ¿no es cierto?, la jornada que está establecida por ley. Pues bien, en Chile solamente permitimos que fuera por 30 días. Entonces, son todas cosas difíciles, pero obviamente, si nos fuéramos por lo fácil, bueno, sigamos aprobando retiro de los fondos de pensiones, digamos. Esa parece ser la única política que en el pasado, por lo menos, fue posible de aprobar. Es la política más nociva que ha tenido la historia de nuestra democracia, probablemente. Bernardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buenos días. 8:31 minutos. Cerramos Agenda Económica, pronto estamos en Noticias Express con Frecia Soto.